Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Es un placer hablar de nuevo con Pinchas Ben Abraham, entrar en sus cocinas. Hola, Pinchas. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los oyentes de Radio Sefarat, una vez más con vosotros para intentar endulzar y nutrirnos con la cocina judía. Y dices bien lo de endulzar porque hoy tenemos 2 recetas dulces, así que les animamos. Perfecto, hoy tenemos un poco, ¿cómo diríamos?, puerta abierta a los dulces. Más que receta de postre, yo le daría un poco una especie de galletita muy típica para tomar con una buena infusión a media tarde, pues que siempre apetece un algo sólido. Pues y además es económica, o la haremos económica. Muy bien, pues hacemos nuestra tradicional pausa para que puedan coger lápiz y papel y enseguida volvemos. Perfecto. ¿Cómo se llama la primera receta, Pinchas? Vamos a ver, yo creo que, si me vais a permitir, no me gusta ser creativo en cocina, porque mi maestro siempre me decía, Pinchas, en la cocina todo está inventado. y en parte tenía razón. Pero a veces, y esto es un homenaje a las amas de casa, sobre todo las amas de casa judías, que se han tenido que adaptar en muchas circunstancias por carencia de productos, o escasez, o dificultades económicas. Y ahí está un poco una receta que le podemos poner, si os parece bien, galletitas sefarat, no sé. Uy, me encanta. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué no tiene nombre? Está basado evidentemente en la harina de matzá y obviamente almendra molida. Fijaos, 2 elementos espectaculares. Uno muy caro y otro que evidentemente solamente lo utilizamos prácticamente. Hay gente que utiliza todo el año, pero hay gente que utiliza la harina de matzá solamente o en exclusividad para Pesaj, cuando se puede utilizar perfectamente todo el año. Y además ayuda mucho a abaratar costes. ¿De qué manera? Vamos a dar la formulación. Fijaos bien, para este tipo de galletita, que después de finalizar la receta os daré un poco unas ideas también de dónde procede esta creatividad, entre comillas. Partiríamos entre unos 400 gramos de almendra cruda molida o harina de almendra. Las dos cosas es lo mismo. Tiene que ser pura. ¿Qué significa pura? Cuando hablamos de harina de almendra puede haber que haya algún sucedáneo o se haya complementado con otro tipo de harina. Y esto no, tiene que ser almendra. Yo lo que suelo hacer es, evidentemente, cojo las almendras, las escaldo, las pelo, las trituro con un molinillo, y evidentemente cuando tengo estos 400 gramos le añado 200 gramos de harina de matzá. 4 huevos, una tacita de café, pero no más, una tacita de café. Ahora hay unas clementinas en la zona del Mediterráneo, geniales, fantásticas, que en este caso, a ver, ¿podemos hacer un sustituto que no sea un cítrico? Pues sí, ¿por qué no poner un poco de leche de coco? Pero una tacita. ¡Qué rico! Pero una tacita de café, no puede pasarse de más. No nos interesa que coja mucha humedad. Muy bien. Se puede poner, si no tenéis cítrico, un poco de limón rallado, por ejemplo, y una pizca de canela, que es típico en los sabores sefardís. Repasamos: 400 gramos de almendra, 200 gramos de harina de matzá, 4 huevos, una tacita de leche de coco o una tacita de zumo de clementina. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Nos falta el azúcar, la parte más la parte que nos da el dulzor a esta galleta. Normalmente podemos calcular por esta cantidad entre 125 y 150 gramos de azúcar. Esto elegid vosotros mismos. Hay gente que le gusta el dulzón y otros que no. Estos elementos es muy sencilla. Se mezclan, evidentemente, bien mezcladito. Esto lo hacéis con la mano. Nos quedará una masa un poco pegajosilla, pero bueno, perfectamente no pasa nada. Es la cantidad de grasa que tiene la almendra y, por supuesto, imaginaos, si hemos puesto 4 huevos, hay 4 yemas, que esto también es más grasiento. Obviamente se va a mezclar perfectamente y hay 2 formas. O hacemos una especie de bolitas algo más pequeñitas que una nuez. Eso se podían convertir en los clásicos panellets que hacen en el Levante español, por ejemplo.
O coger un rodillo y aplanar toda la masa. Yo lo haría en un papel sulfurizado encima para que nos quede adherido sobre la propia mesa de cocina. Cojo el papel sulfurizado, cojo la masa y con el rodillo voy extendiendo, bien extendido, hasta que hago un grosor de medio centímetro. Y luego con un cortapastas lo que hago es cortar pastitas. Son dos versiones, o la bolita, que es muy sencilla, muy rápida, o extender y hacéis figuritas, o le dais formas de rombo, cuadrado, círculos, medias lunas, estrellitas, lo que queráis. Y esto es muy importante. Ahora viene la parte quizá más dificultosa, que es que pensad que hay mucha grasa, hay azúcar en cantidad y rápidamente se cuece, se quema. La base sobre todo. Esto requiere mucho cuidado. Bien. Por tanto, solución. En la bandeja del horno donde tenemos pondría yo un papel sulfurizado, las bolitas encima o las pastitas encima, el horno calentado a 180 grados, no más, incluso me atrevo a decir, bajaría a unos 10 grados o unos 15 grados, 165, 170 grados centígrados. Obviamente los que estáis en Fahrenheit o los que estáis en Celsius lo adaptáis después. Dicho esto, el horno caliente, metemos las pastitas a cocer y fijaos bien, no esperéis que nos queden color de miel en la superficie, porque cuando lleguemos a color de miel en la superficie, posiblemente que en base se nos hayan quemado. Bien. Entonces, simplemente vamos a calcular unos 15 minutos y transcurridos los 15 minutos ya visualizar las galletitas o las bolitas, levantad una y veis si la base está un poco tostadita, ya la puedes quitar. Y os quedará una pastita, no es crujiente, pero sí blandita en su interior, con un sabor espectacular. Qué rica. Y esto lo podéis poner en cajitas de estas metálicas, que siempre tenemos en los armarios guardada alguna cajita, y la podéis guardar pues durante una semana sin ningún problema. Y a la hora de venir a hacer un buen té, sacamos unas tostitas, unas. Y el sabor sería un poco el Mandelbrot que hacen los askenazis, que es una especie de galletita de almendra, o los carquiñolis también, que es muy típico de los sefardíes. Estos dos que acabamos de citar son muy secos y estos son, el gusto es muy parecido, pero son blandos. Ahí está la gran diferencia. Muy bien. Bueno. Y ahí tenemos estas pastas sefarad, o radio sefarad, si le queréis poner, un honor. Galletitas sefarad. Para aprovechar. Hombre, sí. Si nos dejas llamarle galletita radio sefarad, nos encanta. Pues ¿por qué no? Vale. Venga. Y además cunden, cunden, vale la pena. Venga. Hacemos una pausa y volvemos con la segunda. Vamos con la segunda. En este caso hablaríamos de... ¿Os gusta el requesón? ¿Te gusta el requesón? A mí me encanta. Y la tarta de queso con requesón me encanta. Bueno, pues fijaos bien, os doy otra receta muy sencilla, extraordinaria, a mí me encanta. Y es lo que llaman casola. Sobre todo los italianos, la parte de Cerdeña, la parte de Italia, aún se conserva esta nomenclatura catalana. Fue en la época de la corona de Aragón que dominó parte de esta zona. Evidentemente, parte de esta cocina sefardí también se fue evidentemente en estos lares. Y ahí hay unas cazuelas llamadas casola, como la llamamos aquí en el Mediterráneo, y está basado ellos lo hacen con ricota, que en el fondo es una especie de requesón. Sí. Podríamos utilizar quesos tiernos, pero yo me encanta el requesón. ¿Y qué necesitaríamos? Fijaos bien. Podemos calcular unos 400 gramos de requesón, aproximadamente. Luego también podemos añadir unos 175 gramos de azúcar, 5 huevos, y ahí está un poco. Si no lo queréis hacer, le podéis poner también un poquitín de zumo de naranja, y si no, un poco de naranja rallada o un poco de limón.
Me encanta ponerle un poco de esencia de vainilla en lugar de la canela, aunque mucha gente suele utilizar la canela, pero bueno, en este caso un poco de vainilla no le pasa nada. Y fijaos si es sencillo, porque le podemos poner aquí dentro, podemos poner aparte, fijaos bien aparte, preparamos unas cuantas frutas confitadas. Puede ser etrog confitado, que se vende confitado, hay naranjas confitadas, peras confitadas, uvas pasas, dátiles. Más o menos reunimos una cantidad que no supere los 50 gramos o 75 gramos. Y esto lo hacemos picadito. Sí. Pequeños trocitos, como si estuviéramos cortando en brunoise una cebolla, bien picadito, bien picadito. Y esto lo guardamos aparte. Los elementos que hemos citado, el requesón, el azúcar, los huevos, la naranja rallada, o en su defecto una tacita de zumo de naranja, no le pasa nada. Todo esto lo ponemos en un cacharro y con el brazo eléctrico lo trituramos, hacemos una buena crema. ¿Qué significa una buena crema? Que la mezcla no hay que triturar rápidamente, sino dejar un buen rato, que se incorporen todos los ingredientes bien mezcladitos de una forma homogénea y nos quedará una cosa líquida y diréis, ay, ¿esto cómo se va a cuajar? Muy sencillo. Cogemos una tartera o una cazuela, lo que sería casola, en este caso serían estas cazuelas de barro de antaño, en la cual podemos untar con un poco de mantequilla y salpicamos con un poco de azúcar granulado. Y antes de verter la mezcla que hemos triturado con el brazo eléctrico, le incorporamos esta fruta confitada que hemos picado. Mezclamos y vertemos dentro de la cazuela. Y esto va directamente al horno. Evidentemente, en este caso, otra vez con la misma temperatura, más o menos 180 grados. Y en este caso no necesitaremos 15 minutos, necesitaremos más tiempo. Y el tiempo sería entre 30 y 40 minutos más o menos. Será el tiempo en donde va a cuajar todo este conjunto, este líquido que hemos echado dentro de la cazuela. Hay gente que suele poner el recipiente al baño María dentro del horno. Es prevenir un poco para que no se nos quede adherido en el fondo de la tartera. Es una solución, por supuesto. Para que no os desaniméis. Veréis que cuando se vaya cociendo va a suflar, va a levantarse de una forma exagerada, casi va a parecer que eso va a salir de la cazuela. Pero una vez frío va a bajar y va a quedarse en su posición primitiva. Por tanto, no desmotivéis. Bien. Es una reacción del calor y tiene que dar esta forma. Y a partir de aquí tú puedes cortar unas porciones y servir un postre fantástico. Recordad que es lácteo y evidentemente en un menú vegetariano o menú de pescado pues perfectamente encajaría este postre. ¡Qué delicioso y qué bonito! Y ahora pega muy bien y es muy sencillo, muy fácil de hacer, no es ninguna complicación. Solamente el tiempo que necesitas es el tiempo de cocción, nada más, porque el reunir los ingredientes y luego triturarlos, y si no quieres poner la fruta confitada no le pongas, pero bueno, es una solución práctica y la gente le gusta poner puntar estos trocitos de fruta confitada que le da un toque muy, muy especial. Sí, además, o también se me ocurre pasas, ¿no? Y hacer como una especie por supuesto. Y unos piñones. También. Hay gente que también le pone frutos oleaginosos. Qué rico. Trocitos de nuez, trocitos de piñón, trocitos de almendra tostada, o fileteada. Le puedes poner cualquier cosa, le das un toque diferente. Vale, bueno, pues así vamos haciendo diferentes casolas. A ver, animaros y a ver qué pasa, a ver qué es la solución final y qué os ha parecido. Y esto, por supuesto, luego encontraréis particularidades. Hay gente que dice, yo lo hacía de esta forma, pero le ponía otra cosa. Bueno, pues después es cuando practicando salen cosas luego que se aproximan más al propio gusto que tiene la familia o la persona que elabora la cazuela, por supuesto. Muy bien, pues Pinjas, te agradecemos mucho tanta dulzura y te deseamos un también dulcísimo Shabbat Shalom extraordinario para todos. Venga, un abrazo bien grande.